Marta Anaya, la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Fernando Zárate. Él fue diputado local y federal en la Ciudad de México. Es un gran conocedor de las fuerzas partidistas, de cómo se mueven ahí en los sótanos aquí en la Ciudad de México. Y déjenme decirles que sus análisis de verdad que valen la pena. Fernando, qué gusto saludarte. Marta, es un placer y un honor para mí estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. Oye, Fernando, mira, se dice ahí dentro de Morena incluso que Claudia Sheinbaum perdió la capital porque se la tomaron, así lo pongo entre comillas, tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal. ¿Es así? ¿Compartes esta visión? Bueno, claro que ese es un rumor que siempre estará en el aire y sobre todo en el ambiente político por dos razones. Número uno, porque el senador Monreal es el coordinador de los senadores, es un político que como antecedente fue alcalde en la Cuauhtémoc y además que le arrebató la estructura política y electoral al PRD, cuyo bastión, uno de sus bastiones era en Cuauhtémoc. Entiendo ese rumor. Y por parte del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, también es muy evidente que el rumor anda circulando en todas las esferas por la incidencia que tiene en la capital, por la empatía que tiene por la clase media y sobre todo por la manera de gobernar que fue el heredero de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y que hizo grandes transformaciones. Sin embargo, este rumor sería tanto como asumir tantos rumores e intrigas que siempre se viven en el poder, pero sobre todo reducir equivocadamente el poder, la incidencia y las transformaciones que ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a lo largo de estos 3 años. Recordemos que fundamentalmente la jefa de gobierno ha modificado la estructura no solo de gobierno, sino de incidencia en las alcaldías. Recordemos que el modelo anterior que el PRD construyó estaba basado en lo que el jefe de gobierno anterior, Miguel Ángel Mancera, dejó. Él decidió abandonar todo contacto con los ciudadanos y toda estructura política y decidió básicamente apuntar a las grandes construcciones en un modelo de hiperdesarrollo inmobiliario que cayó en un abuso y un exceso, generó un esquema absolutamente democrático de la corrupción en la que él le salpicaban así con esa afirmación de los comerciantes ambulantes e incluso de los negocios oscuros que se han metido a través de venta de productos y estupefacientes ilegales en la ciudad, dejándole a los alcaldes, con quien hizo acuerdo a partir de Héctor Serrano, diputado federal en la pasada legislatura, bueno, en la actual, y que pretendió ser diputado plurinominal por el estado de San Luis Potosí, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocó por un asunto de residencia. Son asuntos bastante claros en temas de elección popular. Se organiza de esa manera Miguel Ángel Mancera y le suelta, básicamente en una palabra popular, le suelta todo el poder a los alcaldes. ¿Qué alcaldes y quiénes estaban con Héctor Serrano? El fallecido Leonel Luna, cuya muerte no queda claro si fue por el crimen organizado, si fue por no responder a los intereses inmobiliarios, si fue por un asunto de comercio ambulante y establecimientos mercantiles, bares, antros, o estos negocios de cuya naturaleza hoy se ven en uno de sus gemelos políticos, Mauricio Toledo en Coyoacán. Tenía Héctor Serrano y Mancera este control que a la vez a través de ellos bajaban programas sociales y los compraban. Nosotros como diputados locales denunciamos alrededor del sismo de 2017 en la Ciudad de México en septiembre, el segundo más potente en la historia, que se estaban intentando apropiar de esos recursos. ¿Quiénes eran esas figuras? Pues hoy curiosamente son quienes se asumen ahora los grandes líderes de la oposición. Romero, de la Benito Juárez, que era el coordinador de los diputados locales del PAN, hoy flamante coordinador de los diputados federales del PAN, Leonel Luna, que ya hablamos de él, Víctor Hugo Lobo y Mauricio Toledo, todos alrededor de Héctor Serrano. Esa
es la clave del gobierno de la jefa de gobierno, que ha roto con ese clima de impunidad y con ese clima en la que en la Ciudad de México básicamente los servicios públicos y el gobierno de proximidad estaba en manos de estas personas. Entonces, me parece que el rumor que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal hayan diseñado esta estructura no alcanza a ver los cambios estructurales y la madurez que está mostrando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que ha cambiado la dinámica. Y más aún, porque la jefa de gobierno jamás apuntó a las alcaldías en términos de desarrollo electoral, sino... Tú lo que ves es que ella rompió con los intereses creados. Yo lo que estoy diciendo, y lo detallé, es que la jefa de gobierno no está pensando, como algunos otros, en ganar pequeñas elecciones para demostrar cuánto se puede modificar la ciudad, sino está pensando en un modelo de interés a los ciudadanos y rompió con los intereses más profundos, y esto nos lleva a pensar que no tienen nada que ver ni Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal. Pero ahora, si tú pierdes tu bastión, tu capital, como le ocurrió a Claudia, pues tampoco ya apuntas para la grande, ¿no? Ya no hay manera, no tienes base. Yo creo que habría dos formas de atender ese comentario. Si ella es responsable de la actividad en las alcaldías y si los ciudadanos son maduros para evaluar a la jefa de gobierno, al presidente de la República o a sus alcaldes. Yo para ello tendría que analizar lo siguiente. Son 9 alcaldías las que perdió la jefa de gobierno si nosotros consideramos que es la líder política y la líder electoral de la ciudad. Yo la parte electoral no la acepto, la parte política sí, pero tanto ha funcionado su modelo político que la ciudad sigue de pie ante una pandemia terrible. La ciudad está evolucionando específicamente en un modelo en el que ella ha planteado mejoras en la movilidad, en salud, en inversiones. Hoy se confirma un gran acuerdo con el empresariado para que avance, y yo pienso, esta es una deducción mía, que la jefa está poniendo todas las bases para que de una vez por todas la ciudad sea mayor de edad, que no la sigan tratando como una chiquillada, es decir, como un ente inmaduro, incapaz de pensar y por lo tanto siempre dependiente del presidente de la República o de la jefa de gobierno. ¿A qué me refiero? Pues que los diputados y los alcaldes que perdieron deben asumir sus propias consecuencias. Fueron candidatos muy deficientes, fueron un partido que no pudo armar un proyecto parlamentario, legislativo y de gobierno que fuera atractivo para los ciudadanos. Fue un dirigente que fue incapaz de organizar a Morena para atraer a la clase media. Fueron un conjunto de factores que en una elección son indudables que los ciudadanos los consideran. Pero además un tema más. Me parece que la consulta popular en donde se moviliza la población en voto importantísimo, que son 7 millones, muestra que en la capital fue alrededor del 25% de esos 7 millones, muestra una sociedad muy comprometida todavía con la 4T, pero sí descalificando y por supuesto no ratificando el apoyo a gobernantes que se excedieron. Por ejemplo, Laida Sansores en Álvaro Obregón, por ejemplo, en Coyoacán, Manuel Negrete, por ejemplo, en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, es decir, Ricardo Monreal. Yo creo que el mensaje de la ciudadanía es: a nosotros nos van a tratar como mayores de edad y nosotros vamos a exigir servicios públicos, agua, alcantarillado, recolección de basura, mercados públicos, bacheo, iluminación, prevención a la seguridad y todas las facultades que establece el artículo 115 y 122 constitucional, que en realidad yo creo que esa es la dimensión que está transmitiendo la jefa. Es decir, vamos a iniciar con un nuevo modelo de ciudad y por ende yo pienso que será de país, en donde trataremos a todos como adultos mayores y responsables de sus actos y no como el sistema pasado lo pretendía, que sometían a través de estos grupetes políticos y que en realidad todo le pertenecía a una sola persona con vínculos empresariales de dudosa procedencia. Ya. ¿Y qué lectura le das tú al nombramiento de Martí Batres en toda esta historia? Eso es muy interesante. Yo creo que ese es un movimiento eminentemente hacia adentro de Morena.
Yo creo que la jefa está construyendo acuerdos para garantizar estabilidad y gobernabilidad hacia los siguientes 3 años y está en ruta a un proyecto que yo pienso que todos ya lo observan hacia nivel nacional y que más allá de los temas fuera de partido y está volteando a ver a la integración hacia dentro de Morena. Claramente pudiera generar muchos más acuerdos ellas en la izquierda que los otros actores que no han podido lograr eso. Pero ¿no será también un poco aquello que tú estabas dividiendo lo político y lo electoral? ¿No será que Martí va a hacer además otro tipo de acuerdos con distintas fuerzas políticas o será también valladar para los otros aspirantes presidenciales, jugar otros juegos? Me parece una pregunta relevante, pero yo iniciaría esta respuesta con una pregunta, aunque con eso no la pienso responder solamente. ¿En dónde se resuelve la candidatura en los partidos políticos? Pues allá arriba. Entonces, yo pienso que hoy, con el nivel de aceptación que tiene el presidente de la República y con el nivel de aceptación que tiene Morena en el país, que es innegable que es el partido más aceptado y además menos odiado, curiosamente todos están reprobados. La premisa es que todos están en crisis y todos están reprobados, pero digamos, el menos rechazado o el más aceptado es Morena. Entonces, la verdadera dinámica hacia una aspiración que me parece que hay un subtexto aquí en la pregunta, Marta, o sea, vamos caminando hacia el 2024 y vamos caminando hacia una candidatura presidencial. Bueno, pues si yo fuera la jefa de gobierno, por supuesto que mi prioridad está hacia dentro de Morena, porque es la única que me puede entregar una candidatura suficientemente fuerte para que yo con mis habilidades y con mis fortalezas pueda salir a convencer al resto de la población. Pero hoy es notorio que la fuerza más importante sigue estando en la izquierda y sigue estando dentro de Morena. Entonces mi prioridad sería lograr acuerdos hacia dentro de Morena que me garanticen estabilidad, que pueda lograr mayoría, que no tenga problema en avanzar procedimentalmente, es decir, que no impongan requisitos absurdos y además que pueda ir construyendo un grupo que me dé estabilidad a ellos. Ahora, bajo esta lógica también yo creo que te digo, yo creo que la jefa ha mostrado madurez y va a empezar a abrir sus acuerdos no solamente a Morena, porque Morena no es suficiente para ganar una elección. Entonces, yo pienso que ya estamos viendo en movimiento a una jefa tirada hacia adelante, que va a dejar a la ciudad de manera madura y además que está abriendo acuerdos con muchas partes de la sociedad y lo que yo observo es muy sólida en los afines, por supuesto, del presidente de la República y los demás candidatos yo los veo levantando la mano como sustitutos, pero no los veo. Es más, yo pienso que el canciller Marcelo Ebrard está asumiendo ya su rol como sustituto. Y que el canciller Marcelo Ebrard está diciendo, bueno, no dejen de verme, piensa que puede conseguir y lograr los quereres del presidente de la República, que indudablemente es el líder moral de Morena y es el líder moral del país y es el líder moral del gobierno y que además tiene la estructura y además tiene los acuerdos y además tiene la conducción del país y además tiene la narrativa. Entonces, en la lógica de explicar Morena, no de lo que yo sienta, es en donde está corriendo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Veo a Ricardo Monreal intentando interpretar a los gobernadores para que desde el Senado les pueda convencer y ahí intentar ser un tercer tirador. Pero yo creo que la disputa es entre dos, pero en realidad yo creo que está definida y yo creo que están haciendo un esfuerzo loable el canciller. Yo no digo que sea equivocado y digo que es un esfuerzo muy bueno, tiene mucha experiencia, pero creo que la madurez y la solidez está en la jefa de gobierno. Ya, y esta sucesión anticipada que arrancó, pues propiciada por el propio presidente López Obrador, ¿no crees que está afectando a la jefa de gobierno con su grito ya también insistente de presidenta, presidenta? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, los dos impactos como político, te diría, son distintos. Uno, con respecto a los referentes políticos que siguen siendo parte importante en la movilización del electorado y de la opinión pública, pues por supuesto que es un polo de atracción, entonces no es una desventaja. Es decir, muchos políticos lo que van a querer hacer es acuerdos con ella. Número dos, pues precisamente por eso Marcelo
intentó a través de sus reuniones atraer a políticos y creo que se ha quedado corto. Entonces, yo creo que de arranque no le perjudica como político. Como ciudadano, pues claro que es un desgaste innecesario porque todos los actos que emita van a ser en términos de es que quiere la candidatura, es que desean o se inspiran en ello, entonces todo tendrá una lógica electoral, no una lógica política en beneficio de los ciudadanos. Entonces, pero también, ¿qué es lo que yo creo? Que definitivamente están posicionados a nivel nacional y que el presidente lo tome a uno en cuenta como precandidato presidencial, pues es el mejor escaparate, es más, es el orgullo de vida de cualquier político que lo puedan considerar como aspirante presidencial. Ahora me dice, ¿se van a desgastar? Yo diría no. El presidente tiene una capacidad de ser un imán para todos los temas. Te comentaría un tramo. La línea 12. Hoy el presidente ha decidido que él es el que se va a desgastar en esa materia. Y más que una decisión sentimental, fue una decisión consciente. Entonces, ¿van a tener la capacidad de resistir? Pues es justo el presidente lo que está probando. Si van a resistir, ¿y quién es el que más le suma al morral para que él termine de resolver? Pues yo creo que no debería haber duda que el presidente de la República va a tener una incidencia muy grande en quién va a ser el sucesor de la candidatura que él tuvo en 2018, en 2012 y en 2006. Y yo creo que el desgaste, en todo caso, se lo llevará a él, no ellos. Ahora, es un arranque anticipado. La realidad es que el arranque de la candidatura siguiente empezó cuando él ganó la presidencia de la República, no hoy. En la izquierda es tan férrea las disputas que a veces no se requiere enemigo mayor que alguien mismo de la izquierda. Entonces, simplemente puso en la mesa lo que ya estaba velado, lo que ya todo el mundo sabía, lo que todos los políticos le está trayendo. El problema va a ser cuál va a ser la estabilidad que van a dejar en la Ciudad de México y si la alianza va a terminar de convencer a la clase media por una razón. Claro que la Ciudad de México está en riesgo. Y si está en riesgo la Ciudad de México, pues está en riesgo su propia posición. Claro, si tú no ganas la Ciudad de México, difícilmente ganas el país, ¿es cierto? ¿Es válido eso? Claro que yo veo que es una premisa válida y una lógica válida, y más allá, las 9 que se perdieron. ¿Cuáles alcaldías se perdieron? O sea, en donde se concentra la clase media, el mayor pago de impuestos predial, la mayor cantidad de ciudadanos que generan a su vez empleo a lo largo y ancho de la ciudad, que inciden más en el PIB nacional, y que es una clase media que mandó un mensaje muy fuerte. Entonces yo diría, pues por supuesto que necesita intervenir ahí, pero además tampoco olvidemos que todo corre a cargo de Morena. Veamos los gobernantes que ganaron. ¿Tú crees que de esas 9 alcaldías los triunfadores no se sienten merecedores de la jefatura de gobierno? ¿Tú crees que sus ambiciones, sus anhelos, no se van a contraponer? ¿Tú crees que la historia que tienen ellos, pero además hay que aceptar algo? Ellos no ganaron, los cargó la clase media. Además, sus ambiciones a partir de ya van a ser muy constantes y además muy curiosas porque no necesariamente tienen los elementos ni conocen, son profundamente desconocedores los que ganaron. Y empezaría por la de Cuauhtémoc, la candidata Cuauhtémoc, la candidata en Álvaro Obregón, el candidato en Tlalpan, la candidata en Tlalpan. La verdad es que eran unos turistas políticos, no conocen realmente las estructuras políticas, las sociales, no conocen de servicios públicos, jamás han gobernado en el Ejecutivo, y la clase media los llevó al poder. ¿Tú crees que a todos ellos, los 3 partidos, no les van a cobrar espacios específicos? Dirección de Desarrollo Social, Dirección General Jurídica y Gobierno, Dirección de Finanzas. ¿Tú crees que no les están sangrando los colmillos para tener la compra de luminarias que ya prometieron en campaña? ¿Tú crees que los líderes sociales de los 3 partidos, por más pequeños que sean, no les van a pedir espacios y por tanto cuota? ¿Tú crees que los vecinos de clase media van a recibir el trato que ellos merecen? ¿Tú crees que se les va a invertir en alcaldías que tienen una bipolaridad muy fuerte en términos políticos, que es clase alta, clase media, y después la zona popular, pueblos originarios, unidades habitacionales? ¿Tú crees que con el presupuesto que tienen y todos recortados van a poder cumplir las aspiraciones de ellos? De una vez te lo aseguro, eso no va a pasar. Entonces, puede ser contraproducente para estos partidos de oposición haber ganado en estos momentos la capital. Pues depende de la habilidad que muestren los demás políticos, porque
Morena, la verdad es que pecó de soberbia y ubicó a candidatos que estaban profundamente rechazados. Te voy a dar un ejemplo. Al que le dicen el stripper en la zona de Álvaro Obregón, la gente lo rechazaba, no tenía módulo de atención, no presentó una sola propuesta legislativa. ¿Tú crees que la zona del Pedregal de San Ángel, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón lo iba a apoyar? ¿Por qué Morena los dejó pasar? Entonces depende de la habilidad que tengan. Es decir, pues yo creo que tiene mayor posibilidades la jefa, pero si sigue acertando. Si no toma las decisiones correctas, pues va a tener mucha complejidad. Yo la veo con capacidad, la veo con más condiciones que los demás, veo con menos condiciones a Marcelo y a Monreal. No veo la disputa cerrada, o sea, ya definida, pero veo que hay un movimiento muy fuerte territorial que tampoco les va a dejar a la alianza. De arranque, pues los tres partidos, el PRD tiene 3%, 3.5% a nivel nacional, por favor. Pues es un actor casi desaparecido. El PAN pudo capitalizar todo el rechazo que se tenía a estos gobernantes, y el PRI, bueno, fue entre 3 y 7% que fue suficiente para ganarle a Morena. Yo te diría, ¿tú crees que el PRI no piensa que puede aspirar a las alcaldías y a la jefatura de gobierno? ¿Tú crees que hoy el ataque de Elía Limón a la jefa de gobierno no es provocador para intentar estratégicamente que se conozca más? Son 252 colonias en Álvaro Obregón, son alrededor de 800,000 personas las que viven. En Coajimalpa, en cambio, son 150,000, son pueblos originarios que además ya están cansados del gobierno. ¿Tú crees que entre ellos no se van a pelear? Ya nos queda un minuto y no quiero perderme esto. ¿A quiénes ves tú como posibles candidatos para la Ciudad de México y quién crees que gane? En un minuto, venga. De arranque, los 9 que están en las alcaldías de la alianza, todos la van a querer, porque además les gana la ambición al trabajo político. Y en Morena, la realidad es que pasará por un acuerdo entre los actores políticos, los 3 que tú ya dijiste, más el presidente de la República. Entonces, pues, ¿quiénes están? Son conocidos en Morena quienes pueden aspirar. Yo creo que está Citlali Hernández, yo creo que está Mario Delgado, aunque ya está muy gastado y golpeado. Yo creo que alguien a propuesta de Marcelo pudiera ser, y yo creo que la jefa de gobierno tiene un exitazo de gobernante, pero no sé si la fórmula funcione, que es su secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, que la realidad es que le dio la vuelta a toda la situación de la ciudad y la gente se siente hoy mucho más segura que antes. Yo creo que todavía algunos actores en la asamblea, específicamente de Morena, estarían pensando esto, y algún par de senadores. Y en la alianza, además de Xochitl Gálvez, estos actores que yo te he señalado, todos van a aspirar. Wow, pues vamos a tener para entretenernos, Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Un placer estar contigo. Marta Anaya, la entrevista.